Podido entonar en esta mañana. Gracias, hermano Pedro, por dirigirnos en esta adoración hacia nuestro Dios. Vamos a, hermanos, buscar en nuestras Biblias, en Isaías 52, versículos 13 en adelante, y es la porción que vamos a estar meditando en esta mañana. Pero antes vamos a orar por las clases de los niños y de los adolescentes para que el Señor bendiga sus vidas y a los maestros. Padre, nuevamente venimos delante de ti en esta mañana, suplicándote, Señor, por tu dirección a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, preparando la tierra para sembrar la semilla por medio, que es tu palabra, por medio de la voz y el habla, Señor, las cuerdas vocales y todo el cuerpo físico de los hermanos y hermanas que estarán impartiendo, Señor, tu palabra en esta mañana. Gracias por la maestra con los niños, el maestro con los adolescentes, por nosotros acá, Señor, por mi vida. Ahora que seas tú también dirigiendo mis palabras, Señor, que seas tú, Señor, hablando a cada corazón en esta mañana por medio de los diferentes maestros. Bendícenos, Señor, y que podamos edificarnos juntos y que podamos fortalecernos juntos a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a sus clases, los niños y los adolescentes. Y usted y yo buscamos Isaías 52, versículo 13 en adelante. Vamos a estar reflexionando sobre el tema. Recuerda, estamos en la serie Este es mi siervo. La semana pasada hablábamos sobre la promesa de este siervo. Y en esta mañana vamos a hablar sobre el ministerio de este siervo. Entonces, este es mi siervo, su ministerio. El motivo o el por qué o el para qué vino Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué Él tuvo que nacer, obedecer a su Padre Celestial, hacer su ministerio terrenal entre nosotros, morir, resucitar y ascender, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de esto y para ello vamos a utilizar la Escritura, que es la palabra de nuestro Dios, en Isaías 52, los versículos 13 hasta el versículo 9 del capítulo 53. Leemos ahorita, hermanos, juntos, les leo en esta mañana, recuerdo, yo tengo la nueva versión de las Américas, leo ahorita para ustedes, y ustedes me siguen con su vista, los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 52 de Isaías, que dice: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Bueno, la pregunta, hermanos, que nos hacemos, ¿verdad? Y es la pregunta que nos hicimos la semana pasada, el domingo, fue: ¿por qué vino Jesús? Estamos en tiempo de Navidad y esta es una pregunta muy importante. O sea, secularmente quizás y cristianamente de alguna manera, nosotros, ¿verdad?, celebramos la Navidad y recordamos este suceso. Ahora, dijimos la semana pasada que no es que glorifiquemos o que no es que idolatremos el nacimiento de nuestro Dios, sino que sí lo celebramos, al igual que los ángeles, que dijeron gloria a Dios en las alturas. Pero sabemos que esto apenas fue una parte del plan de Dios para la humanidad. Aquí comenzó, digámoslo, terrenalmente el plan de Dios para la humanidad, el plan de Dios para reconciliar y para salvar a aquellos necesitados de esperanza y de fe, como lo somos usted y yo. Pero Cristo continuó su ministerio, creció, desarrolló su ministerio, murió, resucitó y ascendió y está delante de la presencia del Señor. De manera que recordamos entonces, y la pregunta es: ¿por qué vino Jesús? Pues Romanos 3:23 nos da la respuesta: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Para eso vino Jesús. O ese fue el motivo del por qué vino Jesús. Por cuanto todos pecaron. No hay ninguno que no haya pecado. En ningún momento de la historia. No hay ninguno que haya hecho lo desagradable delante del Señor. O que haya acertado siempre al blanco. Todos en algún momento hemos pecado. Y por eso vino Cristo. Para darnos oportunidad por medio de la fe en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y reconstruir esta relación que había estado estropeada a consecuencia del pecado. La semana pasada, Isaías 42, versículos 1 al 9, estudiamos la promesa de un siervo especial, no cualquier siervo, no cualquier profeta, no cualquier hombre que iba a venir a este mundo, sino que tenía ciertas características. Iba a ser un siervo escogido por Dios, alguien que iba a complacer a Dios, que tiene su espíritu, que Dios lo sostiene, que establecerá justicia, que por lo tanto debía de ser un justo, que no forzará ni obligará a nadie a escuchar su voz, no será un alborotador, será alguien compasivo y misericordioso, un pacificador. Alguien que no solo hablará verdad, sino que será la verdad él mismo. Alguien que no descansará en su misión hasta que lo alcance. Hechos capítulo 2, 33, Romanos 8, versículo 34, Hebreos 10, el versículo 12, nos hablan respecto a esto, que cuando Jesucristo cumplió su misión, Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Él está ahora intercediendo por usted y por mí. Su obra fue terminada. Hebreos 10:12 dice, es aguardando el momento de su retorno. Pero también alguien que los pueblos más lejanos incluso esperan y ansían en su reinado. Estas eran las características del siervo prometido. Las características del siervo que goza de la del completo regocijo de Dios. Ahora, ¿qué tipo de siervo entonces? Hermanos, la palabra que se utiliza en el hebreo para describir siervo en esta ocasión es ebed. Y tiene que ver con aquel siervo que hace el trabajo más duro. Al siervo que le tocaba el trabajo más difícil. Pero también el que hace lo que debe de hacer. Por muy difícil o complicado o sacrificado que fuera ese trabajo. Y este es el siervo Jesús. Este es el siervo el cual Isaías 42, Isaías 53 nos dicen, este es mi siervo, dice Dios. Aquel que va a hacer lo más duro, pero que aún haciendo lo más duro, Él lo completará y Él hará lo que deba de hacer. Entonces surge una nueva pregunta. ¿Cómo va a ser o cómo va a establecer esta justicia si todos los hombres son injustos? Romanos nos dice nuevamente, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos nos descarriamos, todos nos perdimos. Entonces, ¿cómo va a ser este siervo? ¿Cómo va a establecer esta justicia? ¿Cómo el justo va a lograr que los injustos sean justos? Pues eso es lo que tiene que ver el tema de ahora. Cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de su ministerio, desde su nacimiento hasta su ascensión, cumple la voluntad del Padre de presentarnos a usted y a mí justos delante de Él, de abrir los ojos a los ciegos, de liberar a los cautivos, de mostrarles la luz que traspasa toda oscuridad, la misma luz que esparció las tinieblas allá en el Génesis 1. La misma luz que los suyos rechazaron, pero que todo aquel al cual le resplandeció esta luz, hemos podido vernos a nosotros mismos en nuestra maldad, nuestra incredulidad, nuestro pecado, nuestra falla, y por lo tanto, no quedando más ante esta verdad que rendirnos delante de Él. Con humildad, venir postrados, reconociendo nuestra falla, nuestro error, y que solamente podemos obtener esta calidad de justificación por medio de Jesucristo.
aceptar el regalo por la fe de la gracia y acudir, correr al siervo escogido, al mismo Jesucristo, el cual en Isaías 9:6 dice que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién más, si no solo Cristo, es el merecedor de estos nombres? Y aún más, Apocalipsis capítulo 5, los versículos 5 al 6 dicen, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, un cordero como inmolado, el cordero de Dios que con su sangre nos redimió para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es el siervo de la promesa. Y este es el objetivo que el siervo alcanza. Cumple la labor para la cual fue enviado, sin importar lo difícil. Por lo tanto, una pregunta necesaria en este momento es, ¿hemos sido responsables al atender el llamado de Jesús? Y si la respuesta es no, hoy el mismo Dios que prometió a su siervo, el mismo Dios creador del cielo y la tierra, y por cuanto puedes y no puedes ver, te da nuevamente una oportunidad. En su misericordia te concede un nuevo día para que puedas escuchar el glorioso y poderoso mensaje del Evangelio de Cristo y ser alumbrados con esta palabra, de manera que ven delante de Él en arrepentimiento de fe y creyendo en Cristo, el ungido, el escogido de Dios, por quien únicamente hay salvación. De manera que hoy nos encontramos, hermanos, ante este pasaje de Isaías 52 y 53 con un ministerio, el ministerio de este siervo, la obra por medio del cual el siervo iba a justificar a los hombres. Y nuevamente la pregunta, ¿cómo estableció él esta justicia? Pues bueno, acá encontramos el guión, el libreto, el cual Cristo se apegó voluntariamente y siguió. Como en toda buena obra de teatro, como en toda buena película o en todo buen proyecto que se realiza o realizamos en algún momento, hay un guión, hay un libreto, hay una secuencia de pasos establecidos, los cuales tienen que suceder de esa forma para alcanzar el objetivo y el fin deseado. Pues Isaías 52, del 13 al 15, nos dan el resumen de esos objetivos. Y los versículos del 1 al 9 del capítulo 53 nos desglosan las actividades. Nos desglosa cómo Cristo logra el objetivo, cómo Cristo logra justificar a aquellos injustos. Por lo tanto, hermanos, Dios, el productor, el conductor de esta vida, de todo por cuanto existe, Él dio estos lineamientos a su siervo amado para que todo aquel que vea a Él por la obra de Cristo pueda tener esta vida eterna. La promesa de este siervo fue dada con una gran exactitud para su llegada, su vida, ministerio, muerte, resurrección y que todo fuera un éxito. Por lo tanto, versículos 13 al 15, la exaltación del siervo. En un resumen, versículo 13, oigan esto, mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Este versículo nos revela el momento, hermanos, de la exaltación de Jesucristo. Nos deja de antemano a disposición para que todo aquel que lea tenga esta seguridad. Que la obra del siervo fue cumplida y fue un éxito. Aquí no es como cuando quizás escuchamos en nuestro entorno que van a ir a una batalla. O va a haber una pelea, una lucha. O cuando inicia, no siendo tan bélicos, ¿verdad? Un torneo de lucha libre. Hay una incertidumbre. Y por eso es que las apuestas se van bien arriba. Porque no se sabe quién va a ganar. Y cada uno le apuesta al mejor a su punto de vista. Pero hermanos, en la misión de Cristo, en la obra de Cristo Jesús, para usted y para mí, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él realizó en su vida, no hay ningún lugar a incertidumbre. Dios mismo dijo, oigan esto, miren, escuchen esto. Esto es muy importante, que mi siervo prosperará. O sea, mi siervo tendrá éxito.
¿Alguna vez usted dudó del sacrificio de Cristo y que si el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar, para que Dios le perdone, limpie sus pecados y le dé la vida eterna? Versículo 13 nos dice que no debe existir ni el más mínimo espacio de duda en nuestra vida. El sacrificio de Cristo fue perfecto, suficiente de una sola vez y para siempre, nos dice Hebreos. Y Dios de antemano lo estaba asegurando. Mi siervo prosperará, mi siervo tendrá éxito. Vean el versículo 11 del capítulo 53, dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. En pasado y en futuro. Una realidad. El siervo tuvo éxito, hermano. Nuestra vida, nuestra salvación está fundamentada en esto, en el éxito de Cristo Jesús al satisfacer hasta el más mínimo detalle, hasta la más mínima demanda en esta dura labor. Pero que Él hizo lo que tenía que hacer. Dice el versículo 1 del capítulo 42, ¿se recuerda? He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Por eso ahora el 53, Dios vuelve a hablar nuevamente a Isaías y le dice, esto demanda atención, es un hecho que no solamente demanda una atención, o sea, no solamente tienes que centrar tus ojos, tu mente y tu corazón en ello, sino que también es algo que es verdadero, que es certero. Hermanos, en las profecías mesiánicas encontramos al menos 4 adjetivos que describen a Cristo Jesús. Por ejemplo, en Zacarías 3:8 y aquí en Isaías 52 y Isaías 42 encontramos la palabra siervo. En Zacarías 6, el versículo 12, encontramos como un varón. En Zacarías 9, versículo 9, encontramos rey. En Isaías 49 encontramos el adjetivo de Dios. Por lo tanto, sea siervo, sea varón, sea rey o sea Dios, son términos bajo los cuales, hermanos, Cristo manifiesta su ministerio. Dios manifiesta el ministerio de Cristo acá en la tierra y los evangelios nos lo presentan de esa forma. Mateo lo presenta como un rey. Marcos lo presenta como un siervo. Lucas resalta la humanidad de Jesucristo, velando por los suyos. Y Juan, en cada capítulo, resalta la deidad de Dios. Cada uno de estos términos, hermanos, se cumple en la promesa y en el ministerio y en lo que Dios le dio por hacer a este siervo. Y un dato interesante, creo que a muchos no nos gusta quizás cuando nos dicen siervo de Dios, o nos molestamos un poco quizás cuando usamos la palabra esclavo de Cristo. Pero sabe, cuando la Biblia habla, hermanos, sobre siervo y sobre esclavo, específicamente refiriéndose a alguien que sirve a Dios o al propósito de Dios, nunca lo hace en sentido denigrante. Todo el tiempo manifiesta una expresión elevada de definición para aquel el cual sirve a Dios, el cual es esclavo de Cristo. Y tenemos ejemplos de estos hombres, de estos siervos de Dios. Abraham, Génesis 26, Isaac, Génesis 24, Jacob, Ezequiel 28, Moisés, Éxodo 14, David, 2 Samuel 3, Elías, 2 Reyes 10, Isaías 20, Job en Job 1, Jonás incluso en 2 Reyes 14. Y el general, todos los profetas en 2 Reyes 17. Dios, hermanos, habla de ellos como sus siervos al hacer la voluntad. Por lo tanto, usted y yo somos siervos de Dios y debemos alegrarnos en ello. Nunca sentirnos menospreciados ni sentir un menosprecio en esto. Siempre, hermanos, el resultado de aquel que sirve al Señor, del servicio al Señor, de aquel que es un siervo de Dios, es el mismo. Mi siervo prosperará. He aquí buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.
Siempre, hermanos, aquel que sirve al Señor tiene la victoria, tiene el fruto, tiene la recompensa asegurada. Pero no solamente, hermanos, la palabra siervo resalta esta característica o esta cualidad de alguien que hace una función o una labor elevada, sino que también alguien que la hace con pericia, o sea, con conocimiento, con excelencia. Lo mejor para el rey. Por eso Corintios, Pablo nos dice, haced todo como para el Señor. Hacerlo bien todo. Con conocimiento, con excelencia, sabiendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y por eso es que también este siervo prosperará, por eso es que será exaltado. Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo, hermanos, el siervo de Dios iba a ser prosperado, enaltecido, levantado y exaltado, de lo alto a lo más alto. Aquel que se humilló hasta lo sumo y se entregó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte de cruz, iba a ser prosperado, enaltecido, levantado y exaltado hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio ese nombre. Nuevamente, Dios, hermanos, es el que estableció esto, el conocedor y el todopoderoso, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice que aunque todo sea difícil para el siervo, para lo que estamos recordando en este momento, desde su nacimiento, aunque su vida sea difícil y complicada, será un éxito su misión. Y usted y yo somos producto de ello. Somos fruto del éxito de la misión de Jesucristo. De lo contrario, no estuviéramos acá. De lo contrario, nuestra vida fuera un completo desorden, un fiasco. Como dice más abajo, todavía anduviéramos angustiados, desesperados. Hermano Pedro decía, porque no hemos encontrado la felicidad en Cristo. Dice el versículo 14, de manera que muchos se asombrarán de ti. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Hermanos, el ministerio de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión no fue fácil. Era un camino difícil, sufrido. Por eso Lucas y Marcos, principalmente Marcos, lo menciona como el siervo sufriente, aquel que sufría, aquel que iba a sufrir y en carne propia la ira de Dios por el pecado. Este siervo sufriría y muchos se escandalizarían. Esta palabra de escandalizar o de muchos se asombrarán tiene que ver con cuando hay una pérdida tremenda. El término shamen, una derrota total, una devastación, como cuando usted está acostumbrado a ver un pueblo muy hermoso, pero después sucede algo y no queda nada de ese pueblo. No queda nada del paisaje que usted solía admirar. Esa es la palabra que usa aquí Isaías cuando dice asombraron, se asombraron de ti. Quedaron devastados, desolados, en una condición de derrota total cuando vieron la idea de su Mesías tumbada en el suelo. Cuando vieron lacerado, golpeado, abofeteado, escupido, traspasado, clavado, colgado del madero a Cristo Jesús. Porque ahí sucumbieron las ideas del falso Mesías que ellos esperaban en ese momento. Las falsas ideas sobre el Mesías. Muchos se escandalizarán de esto.
Un sufrimiento que claramente dice que lo hará irreconocible. No solamente en su humanidad, sino que incluso en su deidad. No porque Él la pierda o porque Él la estuviera perdiendo, no, sino que porque aquellos que tuvieron fe en Él incluso quedarían devastados por tal sufrimiento. Quedarían desconsolados. Era imposible entonces creer en un rey, en un Dios, en un libertador, en el Hijo de Dios, en un Dios encarnado, en la segunda persona de la Trinidad, que estuviera tan desfigurado hasta quedar irreconocible. Sería una locura. Por eso es que los de Emaús iban por el camino conversando de ello. Y cuando se les acerca Jesús y sus ojos están velados y le preguntan ¿por qué están sus rostros así? ¿Qué le dijeron estos dos discípulos? ¿Acaso eres tú el único que quizás no sabe lo que aquí ha acontecido? Y empiezan a hablar de Cristo y su ministerio en pasado. Sus esperanzas quedaron defraudadas en Él. Porque no era lo que ellos esperaban. Por eso es que muchos se asombraron de ti y así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Y su aspecto más que la de los hijos de los hombres. Hermanos, el flagelo de Cristo no fue algo ligero. La condición en la cual Cristo fue flagelado no fue algo fácil. El flagelo, hermanos, era una parte del procedimiento del castigo de los romanos. Y era un látigo que en sus puntas, aproximadamente entre 30 a 35 a 60 centímetros en su parte final, habían pedazos de hueso, había hierros, había zinc. Cada uno separados por 3 a 5 centímetros. O sea, imagínense en 40 centímetros de longitud, cada 3 o cada 5 centímetros un hueso, un pedazo de hierro y un metal de zinc. En las puntas de cada uno de los latigazos sobre Cristo. Eso es parte del castigo de Cristo. Eso es parte de lo que el trabajo forzado, el trabajo duro de este siervo tuvo que sufrir. Es parte del ministerio de Cristo. Es parte del castigo aplicado, y hermanos, no solamente por cualquiera que viene, lo escogen al azar y tú pégale, ven, no. Era un experto el que estaba aplicando este castigo, que sabía ocasionar el mayor dolor posible sobre el ser humano, sin que éste perdiera el conocimiento y sin que éste muriera. Porque acuérdense, Cristo tenía que llegar a la cruz. Era un experto. Alguien que sabía aplicar de verdad el sufrimiento sobre una persona. Por eso quedó, hermanos, irreconocible. El Salmo 22, versículos 14 al 17 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, y como un tieso se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, hablando de las perforaciones. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Este es el resumen, el versículo 14. Los versículos 1 al 9, hermanos, nos dicen un poco más de esto. De todo lo que el siervo de Dios, el escogido de Dios, el que su mano iba a soportar, el cual a través de su ministerio iba a obtener esta victoria, pero iba a ser un trabajo duro, un trabajo que la iba a dejar irreconocible, desfigurado como ningún hombre había sido jamás en su aspecto. Por lo tanto, la percepción de más ser de un hombre quedaría destrozada. Mateo 27:40 le dijeron a aquellos que estaban al pie de la cruz: y tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si es que eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Hermanos, el incorruptible hecho corruptible por la corrupción de los hombres. Y lastimosamente eso no ha cambiado mucho, hermanos, en nuestros días. Probablemente ya no de una manera física. Quizás ya no vemos flagelos o personas flageladas hoy en día.
Pero sabe que la incredulidad hoy en día quizás es mayor que en aquellos días. Hombres que vieron las profecías de este siervo, del siervo de Dios cumplidas, vieron milagros realizados y muy buenas profecías, mas sin embargo gritándole en aquella mañana: crucifíquenle. ¿Cuánto más quizás, como Cristo les dijo a aquellas dos ciudades, Capernaum, cuánto más el castigo sobre usted y sobre mí, o sobre aquellos que continúan incrédulos ante la obra de Cristo? Cuando su escritura está completa, tenemos, dice su palabra, la palabra profética más segura, y no solamente comprobada, y que usted y yo la sabemos por fe que es la palabra de Dios, sino que la historia misma la comprueba. La historia misma nos dice lo que esta palabra es y la veracidad de cada línea en ella. Pero no solamente la historia, usted y yo somos parte también de este cambio, de este éxito, como les dije hace un rato, del ministerio del siervo. Por lo tanto, la incredulidad ahora, me atrevo a decir, hermanos, es mucho mayor todavía, porque hay más conocimiento. Pero ¿sabe qué es la situación? Que ante más conocimiento hay más demanda. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Nuevamente la pregunta, ¿ha sido usted responsable con la invitación de Cristo hacia el ministerio? ¿Ha sido usted responsable hacia lo que Cristo hizo por usted y por mí? ¿O todavía, quizás algunos creyentes, nos agregamos al grito de aquellos: crucifíquenle? Porque el camino, hermanos, a la exaltación que nos habla el versículo 15, y que lo vamos a ver más adelante, no fue fácil. Aunque Dios había dicho de que pasaría todo esto, hermanos, esto no era algo nuevo. Ya Dios lo había anticipado y lo había anunciado. Había anticipado que las luchas de su siervo iban a ser difíciles. Pero no solamente luchas físicas, sino que también él iba a luchar y se iba a enfrentar a esta incredulidad que nos menciona el versículo 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Mateo 19:8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y Juan 1, del 10 al 11, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El que creó los cielos y la tierra, enfrentándose a esta incredulidad, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero hermanos, ¿por qué se dio esto? Pues por la errónea teología o percepción de Dios de estos religiosos y líderes eruditos en la palabra. No supieron discernir el tiempo, no supieron conocer el momento de tu salvación, como le dijo Cristo más adelante, al pie de la ciudad de Jerusalén. A pesar de los milagros, hermanos, todo esto únicamente produjo, o esto llevó a cada uno de ellos a que Dios cumpliera lo que había dicho: cegarles sus ojos y endurecerles en su corazón, como consecuencia de esta obstinación. Jesús, por quien todo fue hecho, que a su orden huyen las tinieblas, y un ministerio terrenal, tuvo que enfrentarse a esta dura realidad. Pero no fue a causa de él. No fue porque él era un mentiroso. No fue porque él decía cosas locas. No, su voz fue pasada por alto. Su mensaje no fue atendido por el pecado, por la incredulidad,
sobre aquel en quien se manifestó la mano de Jehová, sobre Cristo y su respaldo continuo por parte de su Padre, se le nombró un engañador. Pero más, sin embargo, a todos a los que se les manifestó su poder, el poder de la salvación, el poder del Evangelio, y que creyeron en él, esos tuvieron vida eterna. Hermanos, nosotros somos testigos de ello. Por lo tanto, ¿tiene vida eterna hoy? Si su respuesta es no, nuevamente, hoy hay oportunidad de salvación. Versículo 2 dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Más arriba, el 14 ya nos había dicho de que iba a ser desfigurado, que iba a ser irreconocible. Y ahora el versículo 2 dice que a causa de ese aspecto falto de hermosura, falto de majestad, ocultaron de él su rostro. La vida, hermanos, claramente fue frágil y dependiente de Cristo Jesús, obediente a su Padre, experimentó el tiempo, el cansancio, la soledad, en un mundo duro, difícil y completamente corrompido por el pecado. Un mundo en tinieblas, y la misma fragilidad que encontramos en otro hombre, la misma fragilidad la experimentó el siervo de Dios. Y por eso Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza y sin pecado. Y el versículo 14 del versículo 52 nos recuerdan esto, que Dios lo estableció esto debido a la distorsión por la corrupción que existía en las personas. Y por alguna razón, para escucharle, creer y luego para buscar y seguirle. Y como dijeron aquellos fariseos, nada bueno puede salir de Nazaret. Marcos 6, 2, 3 dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? No había ido a ninguna de las mejores escuelas rabínicas del entonces. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que hace por sus manos. ¿No es este el hijo del carpintero? El hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo rechazaban. Se burlaban de él en ese entonces. No era digno de la atención por su carente falta de hermosura, de majestad, por su carente falta de poder, de fuerzas para convencer al hombre, de armar un alboroto. Mateo 11:29. Porque él es manso y humilde. ¿Cómo el conquistador, cómo alguien que iba a venir a liberarnos, decían ellos, puede ser manso y humilde? Necesitamos un impetuoso, necesitamos alguien que se levante, que grite, que reúna a las multitudes y las lleve a una insurrección. Cristo no vino por eso. Ese no fue el ministerio de Cristo en ese momento. Él vino a dar vida, Él vino a dar pan, Él vino a dar agua al sediento, al hambriento y al necesitado y al muerto espiritualmente. Versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Mi hermano, a este punto, yo espero que usted vaya recordando cada relato de los evangelios. Yo espero que por su mente ahorita esté no solo escuchándome, sino que también recorriendo todo el ministerio de Jesucristo por los evangelios. Lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan, escriben respecto a Cristo, para que pueda ir haciendo o identificando todo lo que la profecía, todo lo que Dios estableció para Cristo Jesús y su ministerio. De manera que usted vea
la fidelidad de Dios en su palabra. Y principalmente que vea que Él no dará por libre al injusto. Que así como Él es amor y misericordia, también es fuego consumidor y Él castiga el pecado. Hermanos, vea, al no haber hermosura, no haber gloria, alabanza, esplendor, ni nada digno, ni poder, ni influencia sobre este siervo despreciado, fue hecho a un lado, fue apartado como los huérfanos, las viudas, los enfermos, los pobres. Y el salmista en Salmo 22:6 dice, mas yo soy gusano y no hombre. Un salmo mesiánico. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Isaías 49, el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, al santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Lucas 18, 31, 33 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y para que se cumplan todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Cristo fue conocido como un hombre de angustia. Por eso fue despreciado y desechado. Por eso los hombres escondieron de él su rostro. Por eso no le estimamos. Vea el profeta hablando en plural, incluyéndose él en ese momento. No le estimamos. Un hombre de angustia, Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Mateo 23:15, 23:27. Ay de ti, vosotros, escribas y fariseos. Mateo 26:38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. Y el Salmo 22, 1 al 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, destinado a ser castigado y a sufrir con gran dolor. Pero no por ser malo, no por ser injusto. 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso sufría el siervo de Dios. 1 Pedro 2:24, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Y Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Romanos 4, él fue entregado por nuestras transgresiones. Isaías, el versículo 10 del capítulo 53, con todo eso, con todo ese quebranto, con todo ese desprecio, aún con todo ese desecho y esa ignorancia de parte del ser humano hacia él mismo, con todo ese cargar en Cristo Jesús, con todo Jehová quiso quebrantarlo. Dios mismo quiso todavía castigarlo, a pesar de todo lo que el mundo estaba haciendo sobre él. Sujetándole a padecimiento, para que cuando haya puesto su vida en expiación, en pago por el pecado, vea el linaje y viva por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Alguna vez ha sentido usted abandonado? ¿Alguna vez ha sentido usted ignorado, despreciado? Bueno, quizás por 1, 3, 5 personas, pero que por toda una nación, por sus seres queridos, por los cuales usted lucha día y noche. ¿Alguna vez se ha sentido de esa forma? Mateo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras, que aún sus íntimos, sus discípulos, dice, dejándole, le huyeron.
Y desde entonces, Juan 6:66, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque sentían vergüenza de él. Este no es el que esperábamos. Despreciado y sin estima. Continúa después siempre el versículo 3. Le condenaron a muerte y le entregaron a los gentiles para escarnecerle, para azotarle, para escupirle, para matarle. Y ve el versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ciertamente, verdaderamente, así como no hay duda respecto a la prosperidad, al éxito del siervo, tampoco hay duda de que Él llevó sobre Él el pecado de todo aquel que cree en Él. Cargó con nuestra culpa y llevó nuestro sufrimiento, nuestras debilidades, soportó nuestras angustias. Y alguien se va a preguntar, ¿cuál angustia? Pero ¿qué angustia estaba pasando el pueblo en ese momento? ¿Qué angustia estaba pasando yo para que Cristo viniera a mi vida? El llorar, el gemir de un corazón que no encuentra seguridad en la vida. La insatisfacción y la tristeza constante a pesar de lo que puedas tener o de lo que te pueda faltar. De la separación espiritual con Dios. La inutilidad humana para establecer este pacto de reconciliación. El sufrimiento de ver a un Dios inalcanzable. Todo esto y más es el lloro y el gemir del alma para con Dios. El saber que día a día, amado hermano, íbamos muriendo en nuestros delitos y pecados. Cada día que vivíamos no era un día de esperanza para estar delante del Señor, sino que un día menos, una oportunidad menos de cómo hacérmelas y arreglármelas para estar en paz con el Creador. Nuestras angustias, esas eran nuestras enfermedades. Un sufrimiento terrenal, pero que se estaba cada día acercando más a un sufrimiento eterno, al no encontrar una forma de hacer las paces con Dios. Mas Cristo, el ungido de Jehová, el siervo de Dios, lo soportó todo, para que esas angustias nuestras pudieran quedar en el olvido, pudieran ser lanzadas al fondo del mar, pudieran ser perdonadas. Y de esta forma, cada día más que vivo, no es un paso más que doy al infierno y a la separación eterna con Dios, de Dios, sino que un paso más hacia la eternidad y a la permanencia delante del trono del Creador, disfrutando eternamente la compañía con mi Salvador. Y sí, hermanos, tú no pediste que Cristo viniera. Y era tu responsabilidad y mi responsabilidad hacer lo que, o pasar o sufrir el camino por el cual Cristo anduvo. Era nuestra responsabilidad el arreglárnoslas con Dios y de hacer las paces. Pero resulta que no había una forma. Era imposible. Y hermanos, y este es el tremendo problema del evangelio adulterado de hoy en día. Sea como quieras llamarle, que en tu mente hay poder para crear. En tu mente tú puedes pensar y las cosas van a suceder. Tú puedes lograr lo que quieras, tú puedes alcanzar lo que te propongas. No, la Escritura dice que no es así. La Escritura dice que no podemos alcanzar lo que nos propongamos. Porque por mucho que usted y yo nos esforcemos por alcanzar la justificación, la medida en la balanza que equilibre mi vida con respecto a la vida y a las exigencias de Dios, es imposible. No hay forma. No hay forma. Porque ciertamente Cristo llevó eso. Cristo sufrió, Cristo vivió, Cristo llevó esa carga en usted, en Él, para que usted y yo
podamos, hermanos, encontrar esto. Pero lastimosamente algunos todavía pensamos de esta forma. Quizás como Esteban dijo en algún momento, duros de cerviz, cuando estaba siendo apedreado. Como que no nos importa o como que menospreciamos el sacrificio de Cristo, pensando que somos capaces de alcanzar todavía ese nivel. Ahora permítame preguntarle en este momento, ¿cree que ha sido poco o suficiente todo lo que Cristo Jesús sufrió por ti y por mí? ¿Crees tú que ha sido insuficiente eso? Como para que gires tu rostro todavía el día de hoy, le des la espalda pensando que no pasó nada y continúes buscando por ti en lugar de buscar en Él. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No es en tus fuerzas, no está en tu mente, no está en tu corazón, no está en tu dinero, no está en tu pobreza, está en Cristo. Porque para eso vino Cristo. Para eso Dios prometió a este siervo y para eso Dios lo mandó a empezar el ministerio desde su nacimiento. Y por eso Hebreos 10:31 dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dios cargó sobre él el castigo por el pecado. Su amor fue mayor que la ira. Y Cristo satisfizo esa ira. No necesitó ni más ni menos. Cristo proveyó el justo pago por el pecador. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. 1 Juan 4. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. No es que vivimos para Cristo. Vivimos por Cristo. Por lo tanto, lo que hacemos sí es para Cristo. Pero no porque nosotros vivimos por nuestras propias cuentas. No. El que nos amó tanto a nosotros envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Y ese, hermanos, es el mismo pensamiento de aquellos días de Cristo. Aquellos que pensaron que Él fue castigado por su propia afrenta o por su propio pecado, porque hizo cosas malas, porque se hacía llamar Dios, porque sanaba sin el permiso de los fariseos, porque iba a lugares que no debía con los samaritanos. Por eso decían, y nosotros le tuvimos. Pensaron que era porque Él era malo. Y muchos piensan así todavía, hoy en día. Lucas 23:4, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito veo en este hombre. Lucas 23:14-15, y les dijo nuevamente el emperador, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado nada de delito alguno sobre este hombre. Ni aun Herodes, hermanos, estando sentado en el tribunal, su mujer le dice, no tengas nada que ver con este justo. No, hermanos, Cristo no vivía y no pagó y no fue castigado porque Él hizo mal. No, Él no sufrió por su propia cuenta, porque Él falló delante de su Padre. Él no sufrió y fue castigado hasta la muerte por sus fallas, porque Él nunca cometió pecado, nunca falló, nunca hizo algo digno de castigo, y todo lo hizo voluntariamente. Tomar esta forma de siervo, obedecer a su Padre y venir delante de este mundo a manifestar al verdadero Dios, al Dios todopoderoso, grande en amor y misericordia, al que a la vez es también fuego consumidor y que no dará por inocente a nadie, descargó la ira sobre su Hijo amado, su siervo en el cual se complace, aquel al cual su mano le sostendría, aquel que alcanzaría y vería la gloria.
sobre su Hijo amado, Él derramó su ira, su fuego consumidor. Y por justa razón dice, no daré por inocente a nadie. Porque si no escatimó a su propio Hijo para reconciliarnos a usted y a mí con Él, tenga por seguro que no dará por inocente a ninguno que pisotee la sangre de su Hijo. Literalmente, hermanos, Él fue perforado, deshonrado por nuestra maldad, por nuestro defecto, aplastado, desmenuzado, castigado por mi delito, por el suyo. Todo lo que era necesario hacer para que se nos otorgara paz a usted y a mí, Cristo lo hizo. Fue imputado, fue cargado sobre Él. Y debido a ese golpe profundo, ese castigo desmenuzador, es que su ruina y la mía fue arreglada. Mi enfermedad de pecado fue sanado. Él llevó el pecado y sus efectos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él mismo en su cuerpo sufrió el madero y cargado de pecado murió. Pero no murió por el pecado. Él no murió, el pecado no mató a Jesús. Fue su Padre. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo se hizo pecado por usted y por mí. Él murió porque esa era la ira de Dios. Y Él tomó nuestro lugar. Hermanos, el objetivo es que Cristo, de Dios, era que Cristo cumpliese a cabalidad todo. Y Cristo lo hizo. Por lo tanto, ahora, hermanos, ustedes y yo tenemos esta oportunidad de estar delante de Él. Aunque nos descarriemos, como dice el versículo 6, aunque en nuestra ignorancia nos apartemos del camino y nos enredemos en matorrales y perdamos de vista el objetivo, nuestra mente se nuble, parezca de que perdimos el rumbo, pero aún así, hermanos, Dios puso toda la iniquidad suya y mía en Cristo Jesús. Él fue oprimido, afligido, no abrió su boca, nunca dijo nada que pusiera en mal o hiciera algo para que Dios fuera rechazado. Jesús cayó, Mateo 26, o sea, Él cerró su boca. Cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿O eres tú el Dios viviente? Dinos tú si eres el Cristo o no. Delante de los reyes, Él dijo, tú lo dices. Nunca puso en mal a su Padre. Justamente este era el pasaje, hermanos, que en algún momento leía el etíope, se recuerda, allá en Hechos 8, al cual Felipe le aborda y le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque este pasaje, hermanos, es el que nos da la seguridad de nuestra salvación. Este pasaje es el cual nos refuerza de que todo nuestro pesar por el pecado fue quitado. Cristo fue oprimido, versículo 7, y afligido. No abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que a sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. 8, por opresión y juicio fue quitado. Un juicio espontáneo, un juicio en el cual fue irregular, corrupto. Manifestaba la corrupción del mundo en ese entonces a causa del pecado. Dice, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él era cortado de la tierra de los vivientes? No hubo descendencia física, mas sin embargo, hoy en día, hermanos, incontable como la arena del mar, como las estrellas del firmamento, son sus hijos espirituales, sus hijos en la fe, los herederos del reino de Dios, ustedes y yo incluidos, si verdaderamente el Señor es tu Salvador, si verdaderamente el siervo de Dios es tu Salvador. Se dispuso, el versículo 9, con los impíos su sepultura, mas con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Recuerda, él fue sepultado en una tumba nueva, recién terminada, una tumba de un rico, José de Arimatea, el cual pidió el cuerpo de Cristo para poderlo sepultar ahí. Y regresamos al 15. Y ciertamente, nuevamente, ciertamente, sin duda alguna, Él asombrará
a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca, 52:15. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Hermanos, su exaltación, el reconocimiento de Dios a su Hijo ante el éxito de la misión, el éxito anunciado de este siervo, su exaltación va a ser la más profunda y gloriosa en su momento. Con asombro, cuando alguien, esta palabra asombro es como cuando a alguien le echan agua que no se lo espera. Usted estaba o está por ahí en algún lado, de repente le salpican agua. ¿Qué está pasando? El mundo se asombrará. Nuevamente dirán, ¿no era este el hijo del carpintero? Pero ahora ya no para burlarse de él, sino que ahora para dolor y condenación. El hijo del carpintero ahora retornando como lo que él verdaderamente dijo que era, el rey de reyes y señor de señores. Los reyes quedarán en silencio, no podrán decir nada, ya no será él el que callará, ahora será aquel incrédulo el que callará delante de la presencia del Señor. Dios le honrará, Dios le coronará, porque entonces aparecerá con gran poder y con gran gloria para terminar su labor. ¿Crees que fue fácil despojarse de su gloria y poder y majestad? Para venir a este mundo perdido en sus delitos y pecados, sabiendo de antemano que vencería, pero que tendría un alto costo. ¿Alguna vez habías considerado esta porción de esta forma? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en el ministerio y la forma en la cual Dios diseñó el plan para su Hijo Jesucristo en este mundo, de manera que tuviese esta victoria al final? No abrió su boca, quedó en silencio. Lo soportó todo hasta el último momento. Y tú y yo nos quejamos a veces porque decimos o algo no va bien o algo no está bien en el lugar en el que estamos. No estamos dispuestos a sufrir ni el más mínimo reproche por Cristo Jesús, cuando Él lo sufrió todo por ti y por mí. ¿Dónde está el sufrir y el soportar por Cristo? Amada iglesia, al igual que Cristo, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, tenía la victoria asegurada, tú y yo también la tenemos. No es fácil tampoco, pero debes persistir, perseverar, tal como Jesús lo hizo, porque la victoria ya fue conquistada. Algo interesante, y con esto terminamos. Quizás usted puede decir, wow, qué tremendo. Sí, pero esto manifiesta, hermanos, el grado de depravación del hombre, del ser humano sin Dios. Una depravación que, como les dije, quizás ahora ya no la vemos de forma física, pero sí siempre el mundo, el sistema del mundo corrupto y depravado, buscando destruir la obra de Dios para la familia, para la mujer, para el hombre, para nuestros hijos y para el mismo Dios. Una lucha constante que distorsiona todo el diseño de Dios, pero el poder y el amor de Dios es mayor que todo esto. Jesús nació. Óigalo el mundo, cántenlo a viva voz, adórele, hónrele con todo su ser. Y si usted se pregunta, ¿por qué hablamos de esto hoy? Porque justamente este es el mensaje de la Navidad. Justamente esto es el costo de nuestra paz. Esto es la buena voluntad para los hombres. Este es el mensaje que Cristo vino a dar en Navidad. Su ministerio comienza con su nacimiento y termina con su ascensión y retornará como el rey que dijo ser. Y todo aquel que cree en Él y que espera en Él tendrá paz y vida eterna. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por la provisión de este siervo tuyo, Señor, por tu Hijo amado. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, que hemos recordado esto, Señor, y que hemos, Señor, tomado un tiempo para analizar la profecía y los hechos en los evangelios, Padre, y ver que tú cumpliste a cabalidad cada una de las cosas, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por si en algún momento hemos tomado en vano el sacrificio de tu Hijo. Un sacrificio perfecto y que cumplió el objetivo.
de mostrarnos el camino, de mostrarnos la luz. Así que ahora, Padre, en esta mañana, este mediodía, queremos, Señor, suplicarte por cada uno de los que estamos acá y de aquellos que nos ven o que nos verán en algún momento por medio de la tecnología. Que tú tengas misericordia de ellos, Padre. Que les permitas abrir sus ojos, que les abras su entendimiento, que quites ese tapón en sus oídos, Padre, y que puedan creer en ti, Señor, que puedan entregar su vida a ti, Padre, que puedan reconocerte como su Salvador y Señor, Padre, porque este es el éxito del ministerio. Este es tu siervo, su ministerio y su coronación. Gracias te damos, Señor, por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.